Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de estas actividades. Bienvenidos, un gusto compartir con ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Una vez más, gustoso de compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Iniciamos las actividades presentándoles el material correspondiente a la presente clase y a la última correspondiente a la tercera unidad. Bienvenidos, señores y señores. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje que corresponde a su tarea. Estamos en la asignatura de inglés en la unidad número 3 gramática. Estábamos sobre el subtema número 4 y vamos a ver la pluralización de sustantivos. Son las actividades que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Algo sumamente facilito. ¿Cómo se dice en inglés lleno? ¿Será long, full o short? Entonces tienen que buscar y marcar la respuesta correcta. Obviamente esto tienen que copiar en su hoja de trabajo. La siguiente, ¿cómo se dice en inglés frío? ¿Será hot, cold o hungry? La siguiente dice, seleccione el adjetivo correcto en inglés, obviamente correspondiente a precioso. ¿Será beautiful, será cold, será deep? La siguiente pregunta dice, para lograr el plural de la mayoría de los sustantivos en inglés, ¿qué debemos hacer? Colocar una S al final de la palabra, colocar IS al final, colocar ES al final. ¿Cuál de esas será la respuesta correcta? ¿Cuál es el plural de fly? Obviamente es la siguiente pregunta. ¿Será flyes, será flies o será fleas o flyes? Como está escrito. Ustedes tienen que ver cómo está correctamente escrito. ¿Cuál es la pluralización de fly? La siguiente pregunta dice, ¿cuándo añadimos ES para formar el plural? ¿Será los sustantivos que acaban en S, X, Z, SH o CH? ¿Será sustantivos que acaban en L, X, Z, SH o CH? ¿Serán sustantivos que acaban en S, en M, en H, SH o CH? ¿Cuál será la respuesta correcta para, obviamente, pluralizar sustantivos, que es lo que cuando añadimos ES? Y ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase para que ustedes puedan comprender de mejor manera. La siguiente actividad dice, para los sustantivos que acaban con la letra Y o con la Y que nosotros le conocemos normalmente, la regla gramatical es quitar la Y y añadir IS al final, quitar la Y y añadir S al final, quitar la I y añadir S al final, quitar la Y y añadir IS al final. ¿Cuál será la respuesta correcta? Tienen ustedes que investigar. Y por último dice, ¿cuál es el plural de ship? ¿Será ships? ¿Será ship? ¿O será shipies? ¿Cuál será la respuesta correcta? Ustedes tienen que revisar. Estas son las preguntas que ustedes deben copiar en su hojita de trabajo y obviamente tienen que marcar la respuesta correcta. En función de estas actividades, recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es fundamental. Eso tienen que ser obligatorio, siguiendo el esquema ustedes que tienen aquí. Una vez que lo han cumplido esto, completando los datos que se les solicita, a continuación ustedes proceden a desarrollar el contenido de su tarea, ir respondiendo cada una de las actividades. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso, ustedes tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema pluralización de sustantivos correspondientes a las últimas semanas de la unidad número 3. Esto es la semana número 4 con fecha 28 de octubre del 2025.
Esta tarea permite entregas desde el 28 de octubre, la fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de noviembre. Tienen ya un tiempo bastante corto y obviamente la tarea no está tampoco extensa, pero obviamente implica que cada uno de ustedes deben investigar para proporcionar una respuesta adecuada y segura de lo que ustedes están haciendo. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades, una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función del desarrollo de la tarea correspondientes a esta última semana de la unidad número 3, vamos a proceder a iniciar con la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y justamente vamos a hablar sobre la pluralización de los sustantivos. ¿Cómo se hace la pluralización de los sustantivos? Es fácil, como decir en español, de casa, casas, de auto, autos, qué sé yo, lápiz, lápices y así sucesivamente. Formar los plurales en inglés suele ser sumamente sencillo, pero hay algunas formas de sustantivos irregulares que solo se aprenden memorizándolas. Y a continuación, obviamente, les vamos a mostrar a ustedes las reglas para formar el plural de sustantivos regulares, pero también de los sustantivos irregulares en inglés. Después de leer este artículo, ustedes van a poder formar plurales de una forma sumamente sencilla, obviamente con confianza de lo que ustedes están haciendo. Y vamos a arrancar con la primera etapa y justamente vamos a hablar de los regular plurals. Vamos a hablar de los plurales regulares. Vamos a ver cómo se forman. Empecemos con la regla para formar el plural de los sustantivos regulares, es decir, los regular plurals. Los plurales regulares, ¿cómo se forman? Aquí viene una de las respuestas que ustedes tienen en su tarea, de una de las preguntas. Los plurales que acaban en S. Vamos a ver cómo se forman. Regla, para la mayoría de los sustantivos en inglés, el plural simplemente se añade una S para formar el plural de cada uno de ellos. Y aquí tenemos, pero obviamente cuando son sustantivos regulares. Por ejemplo, aquí tenemos la forma regular, tenemos la forma plural y también el significado. Por ejemplo, de boy, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos una S al final para pluralizarle. Boy, niño, boys, niños. Girl, niña, girls, niñas. Mother, madre, mothers, madres. Cat, gato, cats, gatos. Dog, perro, dogs, perros. Tree, árbol, trees, árboles. Cake, un pastel, cakes, pasteles. Entonces, como esta es una pequeña lista de los sustantivos regulares, existen una infinidad. ¿Cuál es la versatilidad o cuál es la facilidad? Que todos estos sustantivos regulares, simplemente, para pluralizarlos, simplemente lo que hacemos es añadir una letra S al final y se ha acabado el lío. Esto cuando hablamos de los regular plurals. Vamos a hablar de los plurales que acaban en ES. ¿Cómo, cómo se forman? Y justamente aquí tenemos la regla y vamos a ver cómo están determinados. Si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante silibante, el plural se forma añadiendo ES al final de la palabra. Vamos a ver, pero ¿cuáles son? Las consonantes silibantes son aquellas que tienen un sonido de silbido o siseo, como CH, S, SH, SS, X y Z. Dicho de otra manera, ustedes tienen que centrarse en estas últimas letras. Todo sustantivo que acabe en SH, perdón, en CH, en S, en SH, en SS, X y también en Z, se añade ES para formar el plural. Sería imposible pronunciarlo solamente añadiendo S después de estos sonidos sin introducir una vocal. Para recordar cuáles son las consonantes silibantes, puedes usar una frase como soy, say, she, kisses, chess, boxes. Estos son sustantivos, obviamente, por ejemplo, box acaba en X. Boxing se traduce como caja. Si yo quiero decir cajas, simplemente añado ES al final y de esa manera, obviamente, ya tengo pluralizado. Si box significa casas, perdón, cajas,
Boxes significan cajas. Entonces ahí nosotros estamos pluralizando. Cheese, queso, pero si yo digo cheeses, son quesos. Entonces, y de esa manera, obviamente vamos a ver. Vamos a ver cómo se forman cada uno de ellos. Y tenemos la consonante silibante final, la formación del singular, la formación del plural y el significado. Tenemos todos los sustantivos que acaban en CH. Por ejemplo, aquí tenemos church. Church acaba en CH. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para decir iglesia? Por ejemplo, church significa iglesia. Si yo quiero pluralizarlo y decir iglesias, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado ES al final y de esa manera lo transformo al plural. Church, iglesia, churches, iglesias. Lo mismo sucede con los sustantivos que terminan en S. Por ejemplo, gas. Gas termina en una S. Tenemos gas. Obviamente esto se traduce igual como gas al español. Si yo quiero decir gases, simplemente, ¿qué es lo que hago? Añado ES al final. Y de esa manera queda gases. Los sustantivos terminados en SH. Por ejemplo, tenemos brush. Brush termina en SH. Brush es cepillo. Puede ser de cabello, puede ser de dientes. Brush es cepillo. Si yo quiero decir cepillos, a ese brush yo le añado ES al final y de esa manera lo transformo a plural. Brush, cepillo, brushes, cepillos. Para los sustantivos que acaban en SS o en doble S, como quieran determinarlo, por ejemplo, aquí tenemos kiss. Kiss es beso. Y si yo quiero decir besos, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado ES al final y de esa manera lo pluralizo. Digo kisses, que son besos. Como lo habíamos dicho o anteriormente, aquí tenemos los sustantivos que acaban en X. Por ejemplo, aquí tenemos box. Box termina en X. Entonces aquí tenemos box, se traduce como caja. Pero si yo quiero decirle cajas, simplemente agrego ese al final y de tal manera que digo boxes. Boxes se traduce como cajas. Y tenemos el último, que los sustantivos que terminan en Z. Y aquí hay que tener un cuidado único, sobre todo los que acaban en Z. Aquí tenemos un ejemplo de sustantivo que termina en Z, que es kiss. Kiss es una prueba. Entonces, tiene el mismo sonido que kiss, que es beso, pero la escritura es diferente. Kiss aquí como está escrito, obviamente se traduce como prueba. ¿Cómo lo pluralizo? En este caso, cuando yo tengo estos sustantivos terminados en Z, esa Z, la última letra, tiene que duplicarse. Y una vez que se ha duplicado, le agregamos ese al final. Esa es la forma para poder pluralizarlo, obviamente en estos casos. Kiss prueba, kisses pruebas. Y justamente aquí tenemos, ojo, la Z al final se duplica en la forma plural de la palabra kiss. Entonces, esas son las actividades en cuanto a esta determinación. Ahora, vamos a ver en la siguiente etapa el plural de sustantivos que acaban en O. Vamos a ver cómo se los hace, vamos a ver cómo se los pluraliza. Y aquí tenemos las reglas. La mayoría de los sustantivos singulares que terminan en vocal O, el plural se forma simplemente añadiendo una S. No hay más que hacer. No obstante, hay unos sustantivos singulares que terminan en O cuyos plurales se forman añadiendo ES y hay que tener mucho cuidado. La forma plural de un sustantivo que termina con dos vocales siempre es S y vamos a ver cómo se lo hace. Los plurales de OES son una herencia de la evolución del inglés y no siguen ninguna regla, así que ustedes o cualquiera que necesite aprender sobre esta estructura gramatical van a tener que memorizarlos cada uno de ellos, incluso para anglohablantes, eso quiere decir para nativos ingleses, obviamente puede resultar un poco confuso y difícil la utilización de estos. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la forma singular, la forma plural y también el significado. Tenemos zero. Zero termina en la vocal O. ¿Qué es lo que hago para pluralizarlo?
La regla me dice que cualquier sustantivo que termine en vocal, obviamente simplemente se añade la S y de esa manera se pluraliza. Zero, cero, zeros, ceros. Avocado es un aguacate. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le añado una S al final y queda avocados. Digo aguacates. Eco. Eco, aquí obviamente tenemos la terminación en una vocal. ¿Qué es lo que hace para traducirle a plural? Obviamente para transformarle a plural, simplemente le agrego ES al final. Y de eco le digo ecos, que significa obviamente ecos. Hero es héroe. De igual manera, para decir héroes, simplemente añado ES al final. Y digo heroes, que son héroes. Igual con la siguiente palabra, mosquito, obviamente es mosquito y singular. Si yo quiero decir en plural, ¿qué es lo que hago? A esa palabra mosquito le agrego a la parte final es y digo mosquitos, que son mosquitos. Potato, una patata, yo quiero decir patatas, agrego ese al final. Potatoes, patatas en plural. Tomato, tomate, lo mismo para transformarle al plural, agrego ese al final. Tomatoes, tomates. Zoológico, pero aquí simplemente, ojo, aquí de acuerdo a la regla ortográfica, cuando tengo dos vocales juntas en la palabra, en la parte final, simplemente yo agrego una S al final para pluralizar. Zoológico, zoológicos. Radio, si yo quiero decir radios, ahí aquí igual tenemos otro sustantivo que termina con dos vocales al final. ¿Qué es lo que hago? Simplemente añado una S al final para pluralizar. Radio, radios, radios. Ventajosamente, estas son pocas palabras, no hay mucho, no son bastante extensas los sustantivos que acaban con vocales y obviamente es impredecible que nosotros tenemos que aprenderlos todos de memoria, porque cada uno tiene su forma, obviamente, de particular para pluralizarlos. El plural de sustantivos que acaban con Y o con la Y que nosotros conocemos. En su regla, si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante y la letra Y, el plural se forma quitando esa Y o eliminándole y agregándole IES al final. Es sumamente facilito. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Y aquí tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y el significado de igual manera. Por ejemplo, cherry acaba en Y, que es lo que dice la regla gramatical. Eliminamos esa Y y le agregamos IES al final y de esa manera nosotros logramos su pluralización. Cherry, cereza, cherries, cerezas. Lo mismo sucede con lady, se elimina la Y y se agrega IES al final. Ladies, lady, dama, ladies, damas. Sky, cielo, skies, cielos. Simplemente eliminamos esa y agregamos IES al final. Fly, mosca, flies, moscas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Eliminamos la Y y agregamos IES al final. Kitty, gatito, kitties, gatitos. ¿Qué hicimos? Eliminamos la Y y agregamos en la parte final IES para poderlo pluralizar. Y de esa manera, obviamente, se pluralizan los sustantivos que terminan en Y o la Y que nosotros le conocemos acá con mayor popularidad. Vamos a la siguiente. Tenemos que tener en cuenta la siguiente especificación. Esta regla no se aplica a las palabras que acaban con una vocal y una letra Y. Tampoco se aplica a sustantivos propios, como nombres de personas que mantienen su forma original y se pluralizan solo con la letra S. Ya vamos a ver. Y aquí tenemos igual, tenemos ejemplos tanto en la forma singular como en la forma plural y su significado. Die, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Dies. Die, obviamente, la Y está precedido de una vocal. Por lo tanto, la regla gramatical que dice, si está precedido de una vocal, la Y, obviamente, en el plural se forma simplemente agregando una S al final. Die día, dies días. Boy, niño, boys, niños.
Mary, María, Marys, las Marías. Kennedy, Kennedy, Kennedys, los Kennedy. Entonces ya vamos a ver. Esta particularidad hay que tener muy en cuenta porque también nosotros lo hacemos acá en el español, también lo aplicamos de esa manera. Sino que en el inglés es un poquito más complejo, obviamente, tratar de identificarlo, especialmente los pronombres, los sustantivos propios, obviamente, en función de nombres. Por ejemplo, nosotros en nuestro barrio, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, los Rodríguez se han ido de paseo. Entonces, ¿a quién me refiero con los Rodríguez? A toda la familia Rodríguez. Lo mismo, el mismo tipo de alusión se hace acá en el inglés. Por ejemplo, Kennedy, ¿qué es lo que hago? Simplemente le agrego una S al final y digo los Kennedy. Digo Mary, María, ¿qué es lo que hago? Simplemente agrego una S para pluralizarlo y digo Marys, las Marías. Entonces, y así sucesivamente se puede formar plurales de sustantivos, obviamente cuando obviamente el sustantivo termina una Y siempre precedido de una vocal. Ahí nosotros tenemos algunos ejemplos. Ahora, vamos a ver a continuación el cambio de la F por la V. ¿Cómo se da? Hay muchos sustantivos en inglés que terminan en F, en doble F o en fe. En la forma singular, cuya forma plural acaba, se elimina esa F, doble F y B y se le incorpora el B en la parte final. Este cambio refleja un cambio de pronunciación. Es difícil predecir cuáles son los sustantivos singulares que acaban con un sonido F. Van a someterse a este cambio, así que van a tener de igual manera que los anteriores sustantivos a memorizarlo. Veamos algunos de los sustantivos de uso frecuente en los que se ve este cambio y algunos en los que obviamente no ocurre. Tienen que fijarse en las palabras que no demuestran este cambio, forman obviamente el plural simplemente añadiendo con una S. Y vamos a ver en la siguiente tabla, igual tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y también tenemos el significado. Por ejemplo, tenemos knife, knife, cuchillo. ¿Qué es lo que hacemos? Para transformarle al plural, eliminamos la F y la E, la F, las dos últimas letras, y le agregamos Bs para poder pluralizar. Knife, cuchillo, knives, cuchillos. Half, mitad, halves, mitades. ¿Qué es lo que sucedió con half? Eliminamos la F y colocamos en vez de la F Bs, nada más. Scarf, bufanda, scarves, bufandas. ¿Qué hicimos? Eliminamos la F y colocamos al final justamente la Bs. Leaf, hoja, leaves, hojas. Igual eliminamos la F y colocamos Bs al final. Life, vida, lives, vidas. Igual, eliminamos la F y la E y colocamos Bs al final para poder pluralizar. Wife, esposa, wives, esposas. Igual eliminamos la F y la E y colocamos B hasta el final. Bs al final. Staff, pentagrama. Eliminamos esta doble F y colocamos Bs al final. Y de esa manera nosotros lo pluralizamos. Staffs, que son pentagramas. Y de esa manera obviamente se cumple esta regla gramatical de la sustitución de la F por la B. Esa es la regla gramatical en cuanto a este tipo de sustantivos. Tenemos aquí un poco más, por ejemplo, tenemos chef. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Obviamente la F está precedido de una vocal y por tanto, obviamente se pluraliza simplemente añadiendo una S. Chef, jefe de cocineros, chefs, jefes de cocineros. Proof, prueba, proofs, pruebas. Igual, esta F está precedida de, en este caso, incluso de dos vocales. Por lo tanto, obviamente se pluraliza añadiendo una S al final. Safe, caja, safes, cajas. Obviamente cuando hablamos de las cajas de riego, porque ustedes de pronto me van a decir, pero si de antes dijo box que era caja. Entonces este tipo es otro tipo de caja, es la caja de riego, es el canal de riego que nosotros le conocemos acá en nuestro país. Entonces safe es caja, safe es cajas.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente añadimos ese al final. Cliff es un acantilado. Simplemente que hicimos, añadimos una S al final. Cliffs, acantilados. Y eso es todo lo que ustedes pueden saber en cuanto a la formación de este tipo de pluralización de sustantivos. Vamos a la siguiente. Hay que tener en consideración que la palabra staff posee varios significados en inglés. La forma plural staffs solo se aplica a las excepciones de pentagrama y báculo. Esto en cuanto a los plurales regulares. Ahora vamos a ver a continuación los irregular plurals, los plurales irregulares. Ahora consideremos los plurales irregulares. Los plurales irregulares, ten en cuenta que los plurales irregulares en inglés no siguen las reglas normales y deben memorizarse individualmente. Por suerte, los irregular plurals son relativamente pocos, así que no hay mucho que memorizarse. Los plurales invariables, por ejemplo, hay muchos sustantivos singulares cuyas formas plurales son iguales tanto para la forma singular como para la forma plural. La mayoría de los sustantivos en esta categoría son animales, pero también hay varias otras palabras que ustedes deberán también estar pendientes. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, sheep. Sheep es oveja y sheep también puede ser, obviamente tiene la característica de ovejas. La misma palabra sirve tanto para el singular como para el plural. Deer, ciervo, deer, ciervos. Salmón, un salmón, salmón, varios salmones. Aircraft, aeronave, aircraft, aeronaves. Stone, la unidad de masa usada en el Reino Unido. Stone igual sigue siendo la unidad de masa, tanto para el singular como para el plural. Hay que tener en cuenta y no se deben confundir, no deben tener en consideración esto, no se debe confundir los plurales invariables con los sustantivos incontables como water o free. Los plurales invariables corresponden a sustantivos contables. Para más información deben leer el contenido del material que se les ha proporcionado en las clases. Los plurales en que los sonidos vocales se cambian, los plurales en que los sonidos vocales se cambian son irregulares y difíciles de predecir. No queda otra alternativa de igual manera que memorizarlo. A continuación, ustedes van a ver una lista con las palabras de esta categoría de uso más frecuente, aunque este grupo es muy pequeño, incluyen algunas de las palabras más usadas dentro del idioma inglés. Y por ejemplo, tenemos men, man, por ejemplo, es hombre, men son hombres. Cambia, obviamente, ustedes ven la vocal. Para singular, obviamente, tenemos la A, para plural tenemos la E. Man, hombre, men, hombres. Woman, mujer, women, mujeres. Foot, perdón, tooth, diente, teeth, dientes. Y nosotros ya venimos viendo cuando estábamos viendo the parts of the body, las partes del cuerpo humano. Cuando teníamos tooth, era diente. Cuando tenemos teeth, son dientes. Lo mismo sucede con foot, es pie. Feet son pies. Goose es ganso. Geese son gansos. Louse es piojo, lis son piojos, mouse, ratón, mis, ratones. Deben tener cuidado, no todos los sustantivos que terminan en hausen o incluyen la vocal W se pluralizan de esta manera. Cualquier sustantivo no incluido en esta lista de la pluralización de forma regular y vamos a ver a continuación algunos de ellos. Por ejemplo, house es casa, houses, casas. ¿Qué hicimos? Simplemente añadimos una S al final. Boot son botas, boots son, perdón, boot es bota, boots son botas. Otros plurales irregulares, las formas plurales de estos sustantivos son irregulares y es necesario memorizarlas. Y tenemos aquí los siguientes. Tenemos ox, que es buey, oxen, bueyes, tiene su forma propia. Child, niños, children, niños. Person, personas, people, personas. Die, dedo, dice, dedos, perdón, dados, referente a juegos. Penny, penique, pens, peniques. Los peniques
son centavitos, los centavos que obviamente nosotros tenemos cuando nosotros vamos, que sé yo, a comprar a la tienda. No siempre nos dan en monedas de 10, en monedas de 5, pues también nos dan en monedas de 1 centavo. Antes, en su forma original, cuando recién salieron por primera vez, el origen de esta nominación de monedas, obviamente se denominaba penique al centavo. Por lo tanto, penny es en singular penique, pence son peniques, son varios peniques. Entonces, esa es la determinación. El uso de la forma plural regular pence se limita a los peniques británicos y no se usan en frecuencias obviamente, en relación a los centavos norteamericanos, y eso hay que tener muy en consideración. Recordemos que existen dos tipos de inglés: el inglés puro, que es el inglés británico, y el inglés norteamericano, que es obviamente ha tenido un proceso de mestizaje. Entonces, ahí se aplican estas dos determinaciones. Estos son los temas que nosotros hemos ido revisando en función de la materia de inglés. Tienen todo el material pertinente, se las ha explicado todas las reglas gramaticales en función de la pluralización de los sustantivos dentro del área de inglés. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final correspondiente a la clase de inglés. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Así que les espero en la siguiente clase. Gracias, dicen. Gracias, Luis.